Esto nos lleva a comprender cómo se genera el fenómeno del comportamiento plástico. O sea, cómo se alcanza esta condición plástica. Los criterios de plasticidad pueden aplicarse solo para análisis y diseño de miembros con secciones compactas, tal como lo comentaba al principio, con adecuados soportes laterales. De modo que la falla se produzca por estado límite de exigencia del material sin pandeo local o pandeo lateral torsional. Para ello, las vigas plásticas deben ser capaces de desarrollar su momento plástico, conocido como MP, y ser suficientemente dúctiles, pudiéramos decirlo así, para soportar grandes deformaciones en el rango elástico. Es decir, veamos un poco el análisis de este gráfico. Primero, al generarse un momento, hay un comportamiento elástico, la tensión es menor a la tensión cedente y por supuesto el momento es menor al momento cedente, conocido como MY. Seguimos avanzando y llegamos a una condición donde se alcanza la condición cedente. Esto significaría que la tensión es igual a FY y el momento es igual a MY. Justo estamos aquí en la condición de cedencia. Una vez superamos esta condición cedente, entendiendo que el acero pudiéramos representarlo como un comportamiento elastoplástico, no se sigue incrementando la tensión cedente, sino que se limita a FY y por lo tanto, en vez de tener un triángulo, vamos teniendo un triángulo más un rectángulo. Es decir, esto sería un sistema elastoplástico. Reflejar en un modelo bilineal prácticamente el comportamiento inelástico del acero. Vemos que esto está en región plástica y esto en región elástica. Hasta que llegamos a una condición donde toda la parte superior por encima del eje neutro y toda la parte inferior por debajo del eje neutro alcanza una tensión igual a la tensión cedente y en ese momento habremos llegado a un comportamiento elastoplástico o completamente plastificado. Y aquí podemos entonces ver todo el comportamiento y definimos que MY es el módulo elástico por FY, momento cedente, y MP es el módulo plástico por FY, momento plástico. Esto viene a resumir un poco cuáles son las 4 fases A, B, C y D que van, digamos, experimentando secciones. En un caso muy sencillo, vemos una sección rectangular. Imaginemos que tenemos una sección metálica de acero rectangular. Obviamente no es típica, no se usa una sección rectangular, porque en este caso estaría hueca. Pero simplemente lo hago para ilustrar el problema. Si la sección fuese de ancho B, altura H, hallar el módulo plástico, repito, esta expresión Z es el módulo plástico que multiplicado por el FY nos permite el momento plástico y hallar el módulo elástico para el momento cedente, implicaría hacer prácticamente un equilibrio estático en la sección. Esto supondría plantear que cuál es la fuerza en compresión, cuál es la fuerza en tracción, hacer el equilibrio, comprobar efectivamente que en una sección como esta, la profundidad del eje neutro A es igual a H medio, la inercia sabemos que es B por H al cubo entre 12, y planteando entonces el momento, fíjense por ejemplo, si tomamos un momento justo en la línea de aplicación de la fuerza de tracción, si justo lo tomamos allí, el momento sería la fuerza en compresión por el brazo D, sería C por D. Por definición, C por D es igual al momento plástico, Z por FY. Y lo que acompaña la tensión cedente FY es el módulo plástico B por H al cuadrado entre 4. Y es muy sencillo porque si A es igual a H medio, aquí este valor de A sería igual a H por B por FY entre 2. Y al multiplicar por la altura D, que la altura D es prácticamente H medio,
entonces aquí se generaría B por H al cuadrado ante 4. Es muy simple plantear con la expresión que está aquí, llegar a que el módulo plástico es B por H al cuadrado ante 4. Es lo típico. Y en el caso del momento cedente, el módulo elástico por Fy, sabemos que el módulo elástico S es igual a la inercia entre el centroide y por lo tanto esto es B por H al cuadrado sobre 6. Lo explico primero una sección rectangular porque es muy fácil de comprender por su forma geométrica y de allí derivamos al caso del ejemplo de una sección doble T, que ya no es tan sencillo, porque en el caso de una sección doble T, la presencia del alma y de alas hace dividir estas fuerzas. En CW, C sub F, zonas en compresión, TW, T sub F, zonas en tracción. Entonces, haciendo lo mismo que explicaba para la sección rectangular, en vez de haber dos fuerzas, aquí hay 4, y de la misma manera, entonces planteamos las tracciones igual a la compresión, y de esto tenemos que el momento plástico es toda esta expresión conocida como módulo plástico por Fy. Y de aquí es que el módulo plástico sea TW por H al cuadrado ante 4 más B sub F por T sub F por paréntesis D menos T sub F. Esto obviando la curvatura que se genera entre alas y alma. Si quisiéramos contemplar estas pequeñas áreas que se generan aquí, aparecería otra fuerza en compresión y otra fuerza en tracción, producto de esos, digamos, áreas de curvatura que sería el área de un rectángulo menos la de un círculo y solo tomando una esquina. Recuerden que esto es una curvatura, aquí hay un círculo y hallar esta área de curvatura muchas veces con la resta de áreas. Rectángulo menos un círculo y dividiendo entre 4 ya nos daría la proporción de esa curvatura que se genera entre alas y alma. Que lo complicaría más y probablemente no incrementaría el módulo plástico de una manera sensible. Bien, esto lo quería explicar porque en la mayoría de las tablas que utilizamos para el diseño de perfiles ya nos dan estas propiedades como el módulo elástico, inercia entre el centroide, el módulo plástico lo dan de manera directa y poco se conoce de dónde viene la expresión. Si esto lo comprendemos perfectamente y yo planteara aquí cualquier perfil, imaginemos ahora que fuese un perfil de alas desiguales, que esta ala inferior fuese más ancha que esta ala. Habría que calcular el centroide, que no estaría en el punto medio, a través del equilibrio de las áreas, y una vez ubicado el centroide, plantear el momento respecto a cualquier punto, las fuerzas por el brazo, y de ahí se deduciría cuál es el módulo plástico y el módulo elástico de la sección. O sea, al entender esto, podemos extrapolarlo a cualquier sección. Tengo una pregunta de cuándo determinar que una sección hay que diseñarla por diseño elástico o por bueno, está escrito dos veces elástico. Entiendo por diseño elástico o por diseño plástico. La norma hoy en día, la ANSI 360-2010, maneja, vamos a decirlo así, las dos líneas que definen el diseño en acero. Recuerden que hace muchos años se diseñaba por esfuerzos admisibles. Y todo esto pasó después al diseño de cargas factorizadas, lo que es el Load Resistant Factor Design, que es una condición de, digamos, diseño último. Hoy en día la norma, la ANSI 360-2010, maneja las dos fórmulas. Una persona puede diseñar por tensiones admisibles y por condición última. En el caso del diseño por condición última es imperativo, es fundamental alcanzar la condición plástica, es lo ideal, que es lo que estoy explicando. Digamos que mi enfoque en esta presentación está orientada al diseño en condición última. Sin embargo, históricamente hubo muchos cálculos y diseños realizados en condiciones admisibles. Y en ese caso era limitar a que la sección no superara su condición elástica, pero también las cargas que se utilizaban no se mayoraban. Entonces prácticamente lo que hizo la norma 360-2010 fue unificar el que los resultados de diseñar en condición admisible
sin cargas mayoradas fuese prácticamente lo mismo que diseñar condición última, plastificación, ante cargas mayoradas. O sea que estas dos tendencias prácticamente han dado el mismo resultado. Pudiéramos decir que cuando se diseña por condiciones admisibles, quizás tiende a dar un poco más conservador por la propia condición de no superar un estado elástico.